Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Dios les bendiga, hermanos. Sean cada uno bienvenidos a nuestra última reflexión de cuando oramos el Padre Nuestro, reflexiones que hemos estado llevando a cabo en el mes de enero. Y hoy nos encontramos en el día 25 de nuestra guía de ayuno y oración. Y la palabra nos enseña en capítulo 11, en el verso 1 de Juan, que el Señor enseñó a los discípulos orar porque ellos así le pidieron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ese es nuestro mayor deseo, que aprendamos a orar como nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Hemos estado reflexionando acerca de cada uno de los versículos de la oración de nuestro Señor Jesús, el Padre Nuestro, y hablamos acerca de la persona de Dios y cómo debe de ser su nombre exaltado y el reino del Señor y su voluntad en nuestras vidas. Y luego la provisión de Dios, donde recibimos su provisión, su perdón. Y en este día vamos a reflexionar en el verso 13 acerca de la liberación y de la protección de Dios. La tentación es uno de los temas de fuego a través de las Escrituras. La palabra nos enseña en el verso 3, el capítulo 6 de Mateo: y no nos metas en tentación, que lo que esto quiere decir, y no nos pongas en tentación. El deseo de Jesús es que nosotros aprendamos a orar sin cesar todos los días. Y uno de los problemas más grandes que se presentan en la vida del cristiano es la tentación. Cómo enfrentar la tentación y cómo vencerla. Primera de Corintios, el verso 3 en el capítulo 10 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que esto quiere decir, que no la podamos nosotros resistir, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, lo que nosotros podamos soportar, sino que nuestro Dios nos dará también juntamente con la tentación la salida. Gloria al Señor, para que nosotros entonces podamos soportar la tentación. El tema de la tentación es tan extenso y no hay nadie en el mundo que pueda contestar todas las preguntas relacionadas a la tentación, sino nuestro Señor Jesús. Recuerde, Cristo Jesús fue tentado en el desierto y como humano fue probado, pero Jesús oró y ayunó por 40 días y en este tiempo recibió la tentación. Satanás vino a tentar al Señor y le tentó de tres maneras. Primeramente, en relación a los deseos de los ojos. Satanás le mostró los reinos de la tierra y le dijo que le daría todo si postrado le adorare. Pero sabemos que el Señor refutó toda esa tentación. Luego podemos ver la relación de la vanagloria de la vida, cuando también le tentó y le dijo que se tirara del pináculo del templo y entonces el Señor enviaría a los ángeles para que lo guardaran. Pero Cristo, aleluya, venció esa tentación y lo vamos a ver cómo. Y luego los deseos de la carne o la necesidad de la carne, cuando literalmente Cristo Jesús tenía hambre. La palabra dice: tuvo hambre, y sabemos que nuestro Señor Jesús refutó todo ataque del maligno, toda tentación. Cuando somos tentados, mis amados, Satanás viene a ofrecernos cosas que nosotros deseamos o que queremos, especialmente cuando queremos algo verdaderamente con tanta ansiedad y estamos también cansados y queremos satisfacer la carne. Pero recuerde que en cada una de las tentaciones que Satanás ofreció a Jesús, Él se mantuvo firme y probó, aleluya, a través de cada una de estas circunstancias, que el poder de la autoridad de su reino, gloria al Señor, es poderoso, y derrotó a Satanás en privado, en esa tentación que Él tuvo en el desierto, individualmente y en privado, y personalmente le derrotó.
derrotó. Y luego vemos también cómo Jesús derrota a Satanás públicamente al vencer, aleluya, en la cruz. Y nosotros sabemos que es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Y así nos dice la palabra que Él exhibió públicamente, aleluya, el maligno y la maldad y le venció, aleluya, en la cruz. Gloria al Señor Jesús. Desde el principio de su ministerio, mis amados, puso a Satanás en su lugar, y esta palabra nos enseña que la tentación se puede vencer como la venció Cristo Jesús, primeramente recitando las escrituras, y lo hizo audiblemente. Gloria al Señor. Y es precioso ver que una vez tras vez, a través de las 3 tentaciones que Satanás vino a Jesús, Jesús le dijo, escrito está, aleluya, y recitó la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. Y luego le volvió a tentar, y Cristo Jesús se mantuvo firme y derrotó a Satanás recitando la palabra, diciendo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y por última vez vino a tentarle, y Cristo Jesús se mantuvo firme y refutó, aleluya, toda tentación del maligno, y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Qué precioso saber que al recitar, al nosotros proclamar, a decir las escrituras, al diablo literalmente funciona. Si funcionó para Cristo Jesús, también va a funcionar para nosotros. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Que nosotros debemos guardar las escrituras en nuestros corazones, porque este es el lenguaje de Dios, y cuando nosotros la usamos, literalmente la recitamos al maligno cuando estamos en ese momento de la prueba, de la tentación. Es poderoso, aleluya, recitar las escrituras. Por eso es esencial que nosotros memoricemos la palabra del Señor, porque con la palabra del Señor contrarrestamos todas estas tentaciones. Luego, nuestro Señor Jesús nos enseña también en este versículo que nosotros vencemos la tentación y enfrentamos la tentación exitosamente, venciéndola, primeramente cuando recitamos la palabra del Señor y luego cuando corremos. Es fundamental que nosotros nos apartemos. Recuerde la historia de José. Él fue tentado en muchas maneras, pero la Biblia nos dice que él corrió, y dice la palabra que corrió muy rápidamente, porque la esposa del faraón, del jefe del faraón, quería hacerle pecar. Así que nosotros entonces debemos de abstenernos de todo mal y correr. Debemos de correr, que lo que esto significa es huir de las pasiones juveniles, todos aquellos deseos inmorales, todo aquello que viene, que es tentación, porque recuerde que la tentación sucede en cada instante, en cada minuto, a cada hora. Y uno de las maneras más poderosas para vencer la tentación es recitando las escrituras, y mientras recitamos las escrituras debemos de correr, debemos de huir, aleluya, de la tentación. Gloria al Señor. Es por eso que en la palabra está incluida en la oración del Padre Nuestro, como nos enseña Jesús a orar, que nosotros debemos orar diariamente al Padre que nos libre de la tentación. Y antes de explicarles un punto más en esta reflexión, quiero que meditemos acerca de la tentación. Es diferente de la prueba. Probablemente usted se pregunte, hermana, pero yo he pasado muchas pruebas, pero probablemente no haya sido tentación, o probablemente usted haya tenido o haya experimentado muchas tentaciones, o esté experimentando alguna en este instante, pero no es necesariamente una prueba. ¿Qué tan frecuente experimenta usted la tentación? ¿Y cómo ha vencido usted la tentación en su vida? ¿Qué debemos nosotros hacer? La tentación es diferente a la prueba en esto. La prueba es permitida por el Señor y nos ayuda a crecer en la fe. Y la prueba siempre se presenta despacio. Pero la tentación solo viene de Satanás, porque Dios no tienta.
Dios no nos manda a nosotros a que nosotros seamos tentados, pero Él está con nosotros. Siempre Dios está con nosotros. Y la tentación es rápido, como les mencioné, en cualquier instante, cualquier segundo. Recuerde que el propósito de la tentación es robar la fe en el creyente, hacer caer al creyente. Entonces, cuando nosotros recibimos tentación, estamos nosotros recibiendo ese mal del maligno, porque Él es quien quiere robarnos nuestra fe. Nosotros debemos mantenernos entonces firmes y recordar que debemos estar en la protección del Señor. Cuando nosotros estamos en situaciones peligrosas, debemos nosotros de recordar que Jesús ora por nosotros. Recuerde cuando el maligno pidió zarandear a Pedro. Cristo Jesús le dijo: he orado al Padre para que tu fe esté firme, parafraseando esos versos. Por eso nosotros debemos orar sin cesar en todo instante, mis hermanos, y orar que no entréis en tentación, nos enseña Jesús, para que nosotros podamos entonces ser victoriosos en el Señor. No nos metas en tentación. Lo que esto nos enseña entonces es que Satanás, no Dios, nos tienta todo el tiempo y nos tienta a pecar, atrayéndonos al pecado, y para ejercer él entonces esta influencia dañina en nuestra vida. Pero recuerde que Dios siempre nos ayuda a resistir los ataques y las tentaciones del maligno, para que nosotros seamos entonces victoriosos. Recuerde que la palabra nos enseña que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios o de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que quien tienta es Satanás, el maligno. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Confiar en el Señor, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que nosotros, cada uno de nosotros que tenemos conocimiento del pecado, que es la concupiscencia, somos atraídos al mal. Y entonces el conocimiento del pecado, la concupiscencia, después que conoce el pecado, concibe el mal y da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, es lo que viene a ser la muerte. Cristo nos dice que vengamos a Él en todo momento y que oremos diariamente: Padre, no nos metas en tentación, que lo quiere decir es ayúdanos a estar firmes, a que podamos vencer todo aquello que es atractivo, todo aquello que se ve delicioso, todo aquello que se ve apetitoso, todo aquello que se ve bien, pero son caminos de maldad para llevarnos a caer en la fe. Manténgase firme en la fe. ¿Cómo saber si usted está experimentando una tentación o una prueba? Recuerde lo que le mencioné. La prueba es permitida por nuestro Señor Jesús para que nuestra fe crezca. Pero la tentación solamente viene de Satanás, porque él quiere robar tu fe y hacer que tú caigas y peques. Mantente entonces firme en la fe. Y luego concluye el versículo 13 diciendo: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La liberación es algo especial que solo puede venir de parte de Dios. Dios está aquí recordándonos que Él es nuestro libertador, y el Señor nos está diciendo entonces que Dios nos ha libertado de la maldad de Satanás, no solamente de los demonios, sino, como la palabra dice, mas líbranos del mal. La liberación es literalmente sacarnos del fuego, de la prueba, de la angustia, rescatarnos, protegernos y ponernos en un lugar seguro. La liberación más grande que hemos recibido, cada uno de nosotros sabemos, la recibimos cuando Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario, y nuestro Señor Jesús, en su agonía, exclamó y entregó el Espíritu cuando el Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Literalmente esta expresión está entregando al Señor y dando al Señor, aleluya, el sacrificio perfecto que Él dio
en la cruz y lo dio todo, y nos enseña entonces que nuestro Señor Jesús también fue liberado de ese momento del mal, de la angustia, de la prueba. Recordemos también nosotros que Dios siempre nos hace saber y nos hace sentir que Él está con nosotros, que Él es nuestra protección y nuestro abrigo. El maligno, por lo contrario, quiere hacernos sentir que nosotros no tenemos valor o protección, nos hace a veces sentir desorientados o perdidos, y el creyente pierde la fe en este instante porque está siendo expuesto al mal. Pero por eso Dios nos da confidencia en medio del ataque del maligno, en medio de la circunstancia difícil, que Dios está con nosotros. Y cuando el creyente está en medio del fuego, es cuando más cerca del Señor está, y es cuando más cerca experimenta la protección de Dios. La oración del Padre Nuestro nos enseña esto: mas líbranos del mal. Aunque experimentemos, mis amados hermanos, dificultades y persecuciones de la mano de Satanás, Dios nos ayudará siempre a ser victoriosos cuando dependemos de Él diariamente. Y esta palabra es una palabra impresionante que nosotros debemos guardarla en nuestro corazón, porque la palabra nos da fortaleza y fe para que podamos vencer. Porque tuve tribulación momentánea, y esta tribulación momentánea que experimentó, la palabra enseña que Pablo así lo experimentó, y cada uno de los creyentes experimentamos también, produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, porque Cristo Jesús es glorificado en nuestras vidas. Y amado hermano, aunque usted esté pasando por una necesidad o dificultad donde está expuesto al mal, debemos orar diariamente, como nos enseña el Señor, que pidamos al Padre que nos libre del mal. ¿Ha experimentado usted el socorro de Dios en medio de situaciones de mal, en medio de situaciones de fuego, de angustia, de dolor? ¿Qué tan frecuente usted ora al Padre que le libre del mal? ¿Ve cuán importante es que oremos al Padre que nos libre del mal? Y esta palabra nos enseña que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Estamos expuestos a esto todo el tiempo, a la tentación y al mal. Pero la palabra nos enseña que antes más, dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es importante entonces nosotros comprender que cuando nos presentamos o estamos experimentando un tipo de angustia, estamos en tentación, estamos en mal, estamos en peligro, Cristo Jesús literalmente nos agarra con sus manos, nos saca del fuego, de la angustia, del dolor, del mal, del peligro, y nos pone en un lugar seguro. Qué precioso saber que podemos confiar y esperar en el Señor. Mientras continúa con sus devocionales, meditemos en nuestros corazones a través de toda la reflexión del Padre Nuestro, y que pueda ser vivida en nuestros corazones todos los días, para que entonces nosotros podamos orar al Padre exaltando su persona, diciéndole que Él es grande, excelso y santo, que su reino sea establecido en nuestros corazones, que su voluntad sea hecha en nuestra vida, que su provisión siempre venga a nosotros y que podamos atesorarla, y que la palabra siempre sea también nuestro primer alimento diario, que seamos perdonadores porque nos enseña que perdonemos,
También así como nosotros pedimos perdón a Él y que oremos diariamente que no nos meta en tentación más que nos libre del mal. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti, como tú nos enseñas, Señor, que sumo sacerdote tenemos delante de nosotros, que se compadece de nuestras debilidades. Si no, nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según, aleluya, según fue su prueba, pero fue tentado y no hubo pecado en él. Aleluya. Asimismo nosotros que podamos acercarnos confiadamente a tu trono, Jesús, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro mientras nos encontramos en alguna tentación, en alguna prueba, en algún mal, Señor, oh Dios de los cielos. Ayúdanos a poner por práctica lo que nos has enseñado y que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra. Guárdanos, protégenos, guíanos, Señor, y que tu palabra, la oración del Padre nuestro en nuestros corazones sea vivida, que podamos recitar y contrarrestar toda fuerza del mal y tentación del maligno con tu palabra, y que cuando se presente la tentación huyamos, corramos a ti, Señor, y tú nos darás el oportuno socorro. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado, a través de todo este año 2021, mi Dios, que nuestra prioridad, Señor, sea buscarte en todo momento y que seamos, mi Dios, receptivos a tu voz, orando y escuchando, aleluya, lo que tú nos deseas hablar y enseñar. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por conectarse a esta pequeña reflexión. Vamos a continuar nuestras clases empezando en la primera semana de febrero. Les esperamos y deseamos que pasen una semana bendecida en el Señor. Dios les bendiga y mantengamos a cada uno de nuestros hermanos en toda lucha, en toda prueba, en toda necesidad, orando los unos por los otros. Bendiciones. Amén y amén.